Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a continuar entonces con esta primera edición de Radio Análisis. Lo mencionábamos al comienzo de este programa, la compleja situación a nivel hospitalario que se vive en Chile, en la región metropolitana. Durante esta semana conocimos, por ejemplo, que se alcanzó un 99% de ocupación hospitalaria, esto pese a la implementación de camas que hemos visto se ha prácticamente cuadruplicado respecto de un escenario normal en el país. Bueno, para hablar de esto estamos en contacto con el vocero de la Sociedad de Medicina Intensiva, SOCHIMI, médico intensivista, además del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Eduardo Tovar, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido acá a Radio Análisis. Hola, muy buenos días y un saludo a todos. Sí, doctor, preguntarle en primer lugar respecto de estas informaciones que hemos conocido durante los últimos días. Se publicó durante esta semana esta noticia respecto de que se había alcanzado un 99% de ocupación de camas en la región metropolitana, un 97% a nivel nacional, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, pero en un contexto donde pareciera que estas cifras reflejan un país, pero lo que se ve en las calles, en las ciudades, es otro, con una alta movilidad de personas, autoridades que también entregan pases precisamente para que la gente se pueda movilizar, incluso en aquellas que están en cuarentena. ¿Qué reflexión podría hacer respecto de estas como dos realidades que se están viviendo en paralelo en el país? Bueno, la situación es muy compleja y probablemente va lamentablemente a empeorar los próximos días por los incrementos de casos que hemos tenido la semana previa y lamentablemente es de esperar que hoy o mañana, que son los días que ya sale el sesgo de la recolección de las PCR del fin de semana, es posible que hoy día nuevamente, lamentablemente, no tenemos sobre 8.000 o incluso más casos, digamos. Entonces eso, como ya sabemos, se refleja 10, 14 días después en pacientes que llegan a unidades de cuidado intensivo grave y que el sistema está muy, muy al límite, hace ya muchas semanas y ha ido progresando. Y sin lugar a duda para todo el personal que de alguna forma le ha puesto el hombro y se ha sumado a tratar de ayudar a manejar a estos pacientes severamente enfermos, mirar la calle, las noticias y lo que pasa afuera, efectivamente, como tú mencionas, como un mundo paralelo. Pero bueno, la realidad que nos toca y que le toca también a muchos países, la adherencia a las cuarentenas fue menor que el año pasado y a esta altura ya obviamente hay además mensajes algo confusos y este pase de movilidad en la cual nuestra sociedad, en conjunto con varias otras sociedades y el Colegio Médico, por cierto, no estamos de acuerdo en el momento de la implementación. Doctor, buenos días. Se supone que el proceso de vacunación, si bien es cierto, no evita el contagio, sí evita que la enfermedad adquiera niveles críticos que requieran hospitalización y al menos se supone que baja el porcentaje de personas fallecidas. Sin embargo, cuando uno mira lo que ha sido este casi primer semestre del año 2021, el número de personas fallecidas no ha disminuido en relación a lo que ocurrió durante ese periodo en el año 2020. ¿Qué relación podríamos hacer entre lo que es el proceso de vacunación y la cantidad de personas fallecidas? O sea, el proceso de vacunación ha contribuido muy significativamente a reducir los adultos mayores, en general las personas sobre 60 años que se manifiestan con enfermedad grave. Pero como todavía no logra una cobertura que alcance el 70 o el 80% de toda la población chilena, nos faltan varios meses para ello, todavía tenemos una transmisión viral muy intensa, lo que hace que tengamos muchos casos y muchos casos en personas más jóvenes. El promedio de edad que estamos viendo es alrededor de los 40 años, tenemos pacientes de 25 o menos años en ventilación mecánica y también tenemos algunos adultos mayores que por diversos motivos prefirieron no vacunarse. Entonces, lo que vemos actualmente es muchos pacientes no vacunados en la unidad de cuidado intensivo o con esquemas parciales. Sabemos que la protección ideal se cumple recién después de 2 semanas de la segunda dosis. Y eso, al tener tanto caso y una enfermedad tan grave, lamentablemente todavía se manifiesta en los reportes diarios y finalmente en las estadísticas de fallecidos en nuestro país, que entre confirmados y sospechosos hace un rato ya que nos empinamos sobre los 30.000.
y que dada la situación actual, lamentablemente es lo que vamos a esperar que suceda durante al menos el mes de junio y eventualmente el mes de julio. Doctor, considerando que efectivamente hay un estrés a nivel de, por ejemplo, respetar las cuarentenas, esta fatiga pandémica, este término que se ha acuñado durante los últimos meses se ha hecho presente, las medidas de autocuidado junto con el proceso de vacunación aparecen como las más efectivas actualmente para poder controlar la pandemia. Y las medidas de autocuidado van muy de la mano con la percepción de riesgo que se tiene de la enfermedad. En ese sentido, una de las grandes críticas que se ha hecho al gobierno, a las autoridades sanitarias desde que comenzó esta emergencia, son los problemas que ha tenido para comunicar el riesgo respecto del el real momento que se está viviendo actualmente en el país respecto de la enfermedad. Conversábamos con un colega, con un amigo el otro día respecto de que qué distinto sería, por ejemplo, mencionar o hablar, por ejemplo, de la red hospitalaria o de la ocupación de camas, en vez de decir que queda un 5 o un 7% disponible, mencionar de que estamos desde hace prácticamente un año superando con creces lo que es la atención hospitalaria de un año normal. Usted me puede corregir, pero tengo entendido que antes de la pandemia habían cerca de 1.000 camas UCI, alrededor de 1.000 habilitadas en toda la red, y hoy actualmente estamos en 4.500, es decir, hay casi un 300% de sobreocupación de camas gracias a la reconvención de unidades de camas UCI de pacientes pediátricos y otras dependencias. ¿Qué podría decir al respecto de los errores y la dificultad que ha tenido el gobierno para poder comunicar el real riesgo de la enfermedad? Bueno, sin lugar a duda, ningún Estado está demasiado preparado para manejar esto y obviamente nos pilló en un contexto país del estallido social, de mucha desconfianza, de poca credibilidad de todos los agentes del Estado y en particular del gobierno, lo que ha hecho muy complejo el manejo de la pandemia. Y obviamente se han ido tomando algunas decisiones que no cuentan con el apoyo de la mayor parte de los grupos de expertos, la sociedad científica, y eso obviamente genera una situación de desconcierto. Y la comunidad, la más vulnerable, la que tiene que salir de repente al día a día para lograr conseguir sus ingresos para alimentación y las necesidades básicas, es la que finalmente está más en riesgo. Ya hay muchos datos que confirman que las tasas probablemente de enfermedad, el riesgo de enfermar y el riesgo de fallecer es mayor en las comunas más vulnerables. Entonces, lamentablemente es el grupo que está siendo más golpeado y tenemos una comunicación de riesgo que ha sido deficiente prácticamente durante toda la pandemia y han habido momentos de mayores crisis a lo largo de esta con algunas medidas que no han contado con el apoyo de expertos y se ha echado adelante. Yo creo que ahí lo que uno esperaría, ojalá hoy que jueves, algunos anuncios, siempre es bueno reconocer errores, digamos, probablemente ningún país ha estado exento de cometer errores durante el manejo de la pandemia y lo primero para tratar de mejorar es reconocer errores y buscar una respuesta más amplia que solo la voz del gobierno y solo los expertos a los cuales pueda acudir la autoridad y tratar de esa manera más fácil para la comunidad, en particular la más vulnerable, escuchar un mensaje único y que se difunda por los medios donde está llegando actualmente, porque actualmente, por ejemplo, estamos viendo muchos pacientes alrededor de 40 años con obesidad y que eventualmente podría haberse vacunado hace 2 meses a partir de mediados de marzo porque es un grupo que se sabe que es de riesgo y que tiene comorbilidad que podría haberse vacunado hace un rato y es el grupo que vemos predominantemente el día de hoy en cuidados intensivos. Entonces hay que reforzar el proceso de vacunación. A esta altura sabemos que la adherencia a las medidas de reducción de movilidad es bastante más limitada de lo que vimos el año pasado. Entonces en realidad obviamente gran parte de las esperanzas están puestas en el proceso de vacunación, pero eso tiene que ir de la mano de una mejor comunicación de riesgo y que esa ojalá sea más colaborativa, con participación de diversos agentes, porque así logramos llegar a todos los diferentes tipos de público. Doctor, en el caso, efectivamente, pensemos en que se mejora el tema de la comunicación de riesgo. Como dice usted, la movilidad es difícil que haya un retroceso a estas alturas, más bien todo indica que la movilidad va a aumentar porque ya hay un agotamiento del confinamiento y porque la gente, particularmente en esa edad que es la que hoy día está reflejando mayor cantidad de contagiados, es la que sale a trabajar cotidianamente. Si efectivamente se acelera el proceso de vacunación, no sé cuánto, y esa es mi pregunta, ¿cuándo veríamos los resultados de una disminución efectiva del número de contagios? Y por otra parte,
¿Qué capacidad tenemos de seguir aumentando las camas críticas? ¿Cuántas más podríamos llegar a tener o llegamos a tope, efectivamente? Uf, te contesto primero lo segundo, que es donde obviamente, en el ámbito en el que nos manejamos en la sociedad, estamos muy al límite desde el punto de vista de camas críticas. Se llegó alrededor de 4.500 hace unas 4 o 6 semanas, y algunas de esas se habían vuelto a otras labores, fundamentalmente por falta de personal. Aquí la fase limitante, más que los espacios físicos y los ventiladores, es personal capacitado, porque existe personal que, no sé, por ejemplo, técnicos de anestesia o anestesiólogos, o gente que habitualmente no trabaja en cuidados intensivos y que de alguna manera se suma a estas unidades ampliadas bajo supervisión por equipos de especialistas, pero alguien de repente puede estar 2 semanas, 3 semanas, 4, 6 semanas, pero hay un momento en que se fatiga, en que se empieza a enfermar, en que lo que ha visto ahí no se parece nada a lo que hace habitualmente. Y que hay mucho impacto, porque son pacientes graves, hay una proporción de ellos que fallece, etcétera. Entonces, obviamente, es una presión a la salud mental de los funcionarios de la salud muy intensa. Así que cuanto más podamos crecer de los 4.500, se ve bastante muy complejo, y se ve, sobre todo en la fase limitante, sigue siendo sobre todo el recurso humano. Así que en realidad el foco tiene que, como decíamos, mejorar el mensaje de la transmisión del riesgo, y en intensificar el proceso de vacunación, que lo mínimo que hay a esta altura es un área que obviamente dominan más los que se dedican a vacunas y la Sociedad Chilena de Infectología, entre otros agentes, pero lo mínimo es que lleguemos al 70-80% de la población. Para eso nos queda todavía un buen rato, pero ya hay varios expertos sugiriendo que tal vez vamos a tener que tener una tercera dosis, y eventualmente llegar al 100% de la población vacunada. Entonces, en realidad, nadie sabe mucho con certeza cuánto tiempo más nos falta, pero por lo menos para llegar a ese 70-80% de población vacunada con 2 dosis y que pasen 2 semanas, por lo menos 3 meses, yo diría. O sea, eso es como el mínimo para llegar a ese punto, sin tener certeza de que esa cantidad de vacunación sea aún suficiente, considerando que probablemente las variantes han jugado un rol muy significativo en el cambio de patrón del funcionamiento del virus durante esta hora. Estamos conversando con el vocero de la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, SOCHIMI, Eduardo Tovar, a propósito de la compleja situación a nivel hospitalario por las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Doctor, 2 preguntas. La primera, ¿qué tanto se han incrementado las hospitalizaciones por otras patologías, no por COVID? Y segundo, si en este escenario es recomendable realizar eventos masivos, como por ejemplo la segunda vuelta de elecciones de gobernadores regionales. Desde el punto de vista de los pacientes no COVID, esa es otra diferencia con la primera hora del año pasado. El año pasado bajamos muy significativamente la demanda de pacientes no COVID que demandaban cama crítica, y actualmente estamos prácticamente en la demanda habitual, en el rango de entre 1.000 o 1.200 pacientes. Lo cual obviamente deja menos camas disponibles para pacientes con COVID, pero obviamente, independiente de la enfermedad que uno tenga, tiene el mismo derecho a acceder a una cama crítica. Y desde el punto de vista de los eventos masivos, sin lugar a dudas es un momento bien complejo como para hacer aglomeraciones. Obviamente, el tema de las elecciones tiene algunas particularidades, porque es una situación de riesgo, pero de menos riesgo que otras sí, eventualmente cuenta con autorización, como era Santa Finlandia, por ejemplo. Entonces, es algo que van a tener que evaluar las autoridades sanitarias y eventualmente incorporarlo en el pool de medidas. Siempre es una alternativa volver a posponer la segunda vuelta hasta un mejor momento epidemiológico. Aquí, desde el punto de vista sanitario, ante la duda, eventualmente una alternativa es suspenderla o postergarla. En el caso de, por ejemplo, mencionó Fantasilandia, podríamos mencionar también los centros comerciales, los malls, una medida que, por ejemplo, no signifique confinamiento total de las personas, pero reducir los riesgos, podría ser el evitar, doctor, ese tipo de apertura en lugares como los grandes centros comerciales donde se aglomera gente, o lugares como Fantasilandia. Sin lugar a dudas. A mí
se dan cuenta algunas cosas que suenan poco racionales. Hoy día, por ejemplo, comunas que han regresado a la fase 1 están con los estudiantes en sus casas, con buena proporción, prácticamente toda la comunidad educativa vacunada, pero por lo menos de los adultos, digamos, por cierto, no de los estudiantes, y por otro lado los niños pueden ir al Fantasyland, digamos. Entonces, sin lugar a duda que reevaluar eso y tratar de reducir la actividad de riesgo es fundamental. Pero ahí obviamente los expertos que se dedican a este mundo son los que tienen que de alguna manera graduar las actividades desde menor a mayor riesgo y probablemente ahí hacer una priorización. Sin lugar a dudas, mantener los moles abiertos con alta transmisión viral suena un poco inapropiado. Doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad de Medicina Intensiva Sochimi, médico intensivista también de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros comentando también este tema tan preocupante. Que esté muy bien. Un abrazo, buenos días, y a todos los auditores ahí que hagan extremar las medidas de autocuidado, incluso a todos los vacunados, porque sabemos que la vacuna no protege 100% y colaborar en lo más que podamos para salir de esta difícil situación. Así es, doctor. Que tenga buen día. Buen día.